En el capítulo anterior, medio mundo en JYP terminó infectado por comerte un pastel. El malvado gato Joker aprovecha el bug y planea dominar el mundo, pero las Twice lograron encontrar su guarida secreta en el B-Form y de esta manera lo detuvieron, destruyendo su base y salvando al mundo en el cometido. O al menos eso era lo que todos pensábamos, hasta que de la nada el gato volvió a aparecer demostrándonos que seguía vivo. ¿Cómo fue posible esto? NMIXX nos lo explica. El gato tiene varios poderes. Este puede desaparecer y aparecer como Cheshire, el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Be careful. The enemy has set up traps on the board. To escape from the trap, you must solve a riddle. The answer is N. The enemy has disappeared. Pero olvídense del gato, porque hoy nos vamos a encontrar con un enemigo más poderoso y aterrador. Un apocalipsis zombie, alienígenas y explosiones. Todo esto y más en el capítulo de hoy de... Ha pasado un tiempo desde que hice la primera parte de esta loca teoría sobre el multiverso JYP. Sí recomiendo ver ese video antes, ya que ahí encontrarán todo el contexto. Y desde entonces he estado atenta a sus teorías y los regresos de JYP, y cada vez todo se ponía más y más confuso. Es decir, parece ser que nos equivocamos al pensar que el gato era el villano. Ahora estoy dudando hasta de mi propia existencia. NMIXX ha sido el grupo que más información nos ha dado sobre el multiverso JYP. En su última declaración, ellas nos relatan que al llegar al planeta Tierra se encontraron con varios amigos. 그동안 새로운 친구들을 많이 만났다. 사자와 고래, 해파리, 그리고 고양이들까지. Con cada animal se refieren a distintos grupos. Por ejemplo, el león son Stray Kids, esto lo sabemos por Miro. Las medusas son Twice, esto es por una escena de unos cuantos segundos en Scientist. Y el gato, como ya sabemos, son ITZY. Lo curioso es que NMIXX mencionan que el gato era un amigo, lo que quiere decir que la última teoría era la verdadera. ITZY eran buenas en un inicio, pero ellas también terminaron contagiadas. La historia del gato es interesante. Este fue creado artificialmente en un laboratorio. Esto lo sabemos por Scientist de Twice, donde los escenarios transcurren dentro de las incubadoras. Ya saben, porque en el mundo de JYP los seres humanos son creados en laboratorios, por eso hay huevos en todos lados, los cuales representan a las incubadoras. Si seguimos el storyline de ITZY, iniciamos con Dala Dala, su tema debut. Aquí las chicas intentan escapar de un lugar y son captadas por una cámara. Ellas llevan maletas y constantemente están vigilando que nadie las atrape. Así, se suben a un elevador y presionan la tecla A. Aquí hay un montón de referencias escondidas, por lo que necesito que estén atentos a ellas. Empezando por la tecla A, lo más probable es que el gato estuviese encerrado en el B-Form, por lo que al presionar la tecla A nos están indicando que escaparán al A-Form. Es como simple lógica, o sea, si hay un B-Form es porque debe haber un A-Form, ¿no? Ahora, el elevador. Este es muy importante ya que parece funcionar como un medio de transporte. Para entender mejor esto debemos pasar a Stray Kids, ya que vimos algo de esto en Elevator, donde los chicos se suben a un elevador que los lleva al infierno. Recordemos que los callejeros nacieron en la metrópolis, es decir, la ciudad de los dormidos. Ellos se vuelven conscientes de que viven en un lugar distópico, por lo que en District 9 idean un plan para escapar, a lo Chapo Guzmán. Y de esta manera salen de la metrópolis para llegar a la reserva, que es el lugar de los salvajes. Por eso el ascensor en Elevator desciende, ya que ellos llegan a un nuevo mundo que es visto por los ciudadanos de la metrópolis como un lugar caótico, desordenado y desconocido. Volviendo con el gato, en Wannabe las chicas nos indican qué es lo que buscan al escapar. Ellas quieren ser libres, quieren ser ellas. Esto es tomado por los directivos de la metrópolis como rebeldía, por lo que son perseguidas y acechadas con drones. Drones que ellas logran derribar. Así que sí, ellas eran buenas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaron siendo el villano más grande en JYP hasta el momento? Eso lo sabremos en Not Shy.
donde las chicas rebeldes asaltan un camión y se llevan la mercancía que guardan en un congelador, y hacia los créditos nos damos cuenta de qué era lo que había en ese camión. Eran pasteles y ellas se los comen. ¡Ay! Mussolini, no hagas eso, Mussolini. Es así como terminan infectadas. Y con decir que están infectadas, me refiero a que literalmente ahora son zombies, lo que nos lleva a la siguiente parte de este video. Frankenstein es una obra gótica bastante popular, donde un científico loco crea un cuerpo humano con la unión de distintas extremidades de varias personas y le da vida a una criatura. En esta novela encontramos una alegoría a cómo Dios creó al hombre y lo dejó a su suerte en un mundo desconocido para él. Tanto en Scientist como en Maniac encontramos referencias a esto. En Scientist podría relacionarse con el hecho de cómo se crea a los humanos artificialmente, y en Maniac a cómo esos humanos son controlados por aquellos que gobiernan el mundo de JYP. Entonces, cuando en Mix se refieren a los dormidos, en realidad se refieren a los zombies. En Maniac de Stray Kids, los chicos mencionan que las personas actúan como maníacas, como si no pudiesen controlarse a sí mismos, sino que alguien más ha accedido de alguna forma a su cerebro y lo ha desconectado de su organismo, y por eso ahora están dormidos, actuando bajo el control de alguien más y no de ellos mismos. Pero ¿quién? En Scientist sabemos que son los mismos científicos de las incubadoras quienes en un punto desconectan la mente de los humanos y de esta manera crean esas masas dóciles. Y a todas estas queda una pregunta como muy al aire, ¿no? ¿Cómo descubrimos que se trata de zombies? Y la respuesta es muy loca. Todo está en Like UA. Recuerden, siempre esperen lo inesperado. Sí, parece ser que me equivoqué al pensar que el multiverso JYP es algo reciente. Es probable que este comience desde la segunda generación con Wonder Girls, pero ese ya es tema para otra ocasión. Continuemos con Like UA, este poderoso debut de Twice que llamó la atención por su concepto de zombies. Aquí, las chicas bailan alrededor de una horda de devoracerebros y parece ser que ellas son las únicas que no están infectadas. Yo llegué a pensar que los comienzos de Twice no tenían lore y que Like UA nada que ver en todo esto, hasta que vi la última escena donde uno de los zombies parece haberse curado de la infección al sentir algo en su pecho. Esta escena es muy similar a Case 143 de Stray Kids, porque en ambas se nos informa sobre el antídoto. Al final de uno de los trailers de Maxien, el más reciente álbum de Stray Kids, alguien llama a Hyunjin. Es una voz femenina que le dice que la contraseña tiene 8 caracteres. Hello, Stray Kids. This is I wanna send my code here. A letter to Holy Tape. Después de esto aparecen unos corazones gigantes junto a ellos. Los corazones tienen nombre y se llaman Pipi. Pipi es la clave, porque Pipi es el antídoto. Al saber esto, ellos intentan salvar a la humanidad compartiendo este secreto. De alguna manera los gobernantes se enteran de que hay un grupo de problemáticos que están despertando a los zombies y por ello la policía comienza a buscarlos, dando con el paradero de los Stray Kids. Pero, ¿cómo fue posible que los policías encontraran el paradero de los perdidos? Esa respuesta es fácil. ¿Recuerdan a nuestros antihéroes, los Sextinary Heroes? Ellos siguen infectados bajo el juego del Joker. En Haircut, su más reciente tema, hay varias referencias a N-Mix como el diamante azul que será el final de OO. Y también detrás de los chicos hay un barco incendiado en llamas, quizá porque ahora que son zombies ellos rechazan la invitación de las piratas para subir a su arca de Noé. Por eso hay una escena donde se ven al espejo y se lee la pregunta: ¿eres un héroe o un villano? Hacia el final también nos dan más pistas, ya que ellos dejan caer un celular donde se lee el mensaje: tu reporte policial ha sido entregado para revisión. Esto significa que ellos fueron quienes comunicaron a la policía sobre los planes de Stray Kids. Pero antes de que la policía los atrape y frustren sus planes, de alguna manera los Stray Kids retroceden en el tiempo y logran conectar el enchufe que hace que los humanos recuperen su conciencia. O algo así, esa parte del enchufe es como muy rara. Porque, ¿cómo retrocedieron en el tiempo? La verdad es una pregunta que aún no he resuelto, posiblemente nos lo expliquen más adelante. Más bien sigamos con otra pregunta importante. ¿Fue esto suficiente para acabar con el apocalipsis zombie? No. Porque los gobernantes tenían todo este tiempo un as bajo la manga, y ese truco era Sweet Oasis.
Dentro del JYP verso existe una corporación que se llama Sweet Oasis. Ellos se encargan de distribuir dulces especiales a todo el mundo. Y digo que son especiales porque no son simples dulces. Estos tienen la capacidad de hacerte perfecto al consumirlos, por lo que la gente se vuelve loca por ellos. En su último reportaje, las chicas de NMIXX anunciaron que había algo extraño con Sweet Oasis. I've been hearing a lot of comments and questions about Sweet Oasis. And I'm sure that all of you girls know that Sweet Oasis is the hottest candy franchise in the world, right? The interesting part is that there are rumors about something melancholy going on at this dessert shop. I'm sure that it must be hiding something. Así que se infiltraron en las fábricas para investigar y allí encontraron archivos donde se lee que la fórmula de los dulces está alterada para provocar efectos secundarios. Y con este reportaje de NMIXX es que unimos todas las piezas. Resumiendo todo este texto, las chicas nos cuentan que el mundo de JYP está gobernado por una entidad de élite llamada Monopoly. Ellos crearon el gato y lo dejaron escapar para que terminara infectándose. Este gato fue el mayor enemigo de NMIXX, que creaba tormentas y tornados porque, como ya sabrán, estar en un barco en medio de una tormenta es jugar a todas las probabilidades en contra de no poder sobrevivir. En su encuentro con el gato, NMIXX logró extraer muestras del dulce verde con el que este estaba infectado. Allí encontraron los efectos secundarios. Estos te provocan odio irracional, discriminación, obsesión, miedo y, lo más importante, dejan tu mente en blanco. Esto significa que el gato no era malvado, sino que Monopoly lo volvió malvado. Monopoly es algo así como la corporación Umbrella en Resident Evil, una multinacional malvada que creó un virus zombie. Ahora, quiero aclarar sus dudas porque todo esto puede indicar que Twice son Monopoly, porque al parecer ellas crearon el gato en Scientist. Y esta es una teoría válida, sin embargo yo creo que lo que vimos en Scientist fue un intento de Twice por mostrarnos el malvado plan de Monopoly, ya que al mismo tiempo que los científicos realizaban sus experimentos, Twice reaccionaban en desaprobación a esto. En Scientist, ellas también son expertadoras porque no son humanas, de esto hay varias pruebas. En Set Me Free las vemos hacer su performance en un planeta distinto, y al final de Signal vimos su verdadera forma. ¿Alguien más piensa que parecen como Uniquas o soy la única rarita? Digamos que ellas vigilaban todo lo que pasaba en la Tierra, algo así como los extraterrestres de los Simpsons. ¿Qué no ven lo que está pasando? Están engordándonos para luego comernos. Ay, Lisa. Ay, Lisa, no inventes. Si no me creen, vean este libro. ¿Cómo cocinar huevos? Es un libro inofensivo, solo tiene algo de polvo. ¿Cómo cocinar para humanos? Así que Twice fueron quienes encontraron el antídoto al virus zombie de Monopoly, y a esto hacen referencia con Formula of Love o la fórmula del amor. Si nos guiamos por esta teoría, podría ser que la voz femenina que llamó a los Stray Kids para darles el antídoto fue Chaeyoung en Moonlight Sunrise. Pero, ¿a qué se refieren con amor y por qué cuando los zombies lo sienten logran despertar? La respuesta a esto nos la dieron NMIXX en una cinematografía que es arte. Aquí, las chicas comparten el antídoto como un secreto: sabiduría, amor y coraje, porque con la sabiduría se encuentra el amor y con el amor el coraje crece. Si logras sentir esto, despertarás y llegarás a la utopía. Aquí se pone un poco espiritual la cosa porque hacia el final susurran: amaros los unos a los otros. Esta frase está en la Biblia, en Romanos 13:8, y cito: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y esto tiene sentido porque si los dulces de Sweet Oasis provocan odio hacia los demás como efecto secundario, eso es lo que les aleja del amor, lo cual es la clave. Es curioso porque una vez el secreto fue dado por NMIXX a los demás, la humanidad tuvo el coraje de despertar y actuar, como vimos en Set Me Free. Aquellos quienes estaban bajo las cadenas un día se liberaron y decidieron destruir aquello que los dormía, y es así como volaron en 1000 pedazos la fábrica de Sweet Oasis. Así es, una vez más, Twice han salvado el día. Si quieren ver más de mi contenido pueden pasar por mi video de la semana pasada donde hablamos de la revolución de las photocards y idols virtuales. Agradecimientos especiales para los miembros del canal por todo su apoyo. Gracias por ver hasta aquí, nos vemos en el próximo video. ¡Annyeong!